Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vamos a la palabra. Desde que empezamos las celebraciones del otoño, que se llaman así las celebraciones del otoño, porque son las celebraciones que promulgaban las últimas cosechas, recuerden, ¿sí? En Israel, estas eran las últimas cosechas, la del otoño, porque inmediatamente después de esas últimas cosechas venía ¿qué? El invierno. Y obviamente nosotros vivimos en un clima muy tropical, en el que no somos afectados por las estaciones. Por lo tanto, nosotros aquí, ninguno de nosotros realmente sabe qué es el invierno, en donde se paralizan muchas veces las sociedades, en donde los aeropuertos tienen que cerrar por días, en donde los alumnos no pueden ir a estudiar porque literalmente están las calles llenas de nieve y una cantidad de cosas. Es una situación tremenda. Pero estas eran entonces, por lo tanto, cosechas muy importantes, porque cuando llegaba el invierno era imposible salir a algo. Por lo tanto, se recogían estas cosechas, eran las cosechas del otoño. Estas cosechas en Israel empezaban obviamente con la celebración de Yom Teruah, ¿sí? Allí empezaba. Que Yom Teruah es la introducción a la fiesta de Sukkot, la que estamos viviendo, la fiesta de los tabernáculos. Y se hacía todo esto y eran unos momentos festivos, gloriosos, y en los que se recogía el grano maduro de las últimas cosechas y se llevaban a los graneros, ahí se depositaban y ellos iban a permitir el sustento para el pueblo durante todo el invierno, porque pasado Sukkot empezaba la temporada invernal, ¿sí? Tenían que estar preparados, y los que no se habían preparados pues iban a tener que verse en situaciones críticas por no haberse preparado para el invierno. Es decir, que Sukkot era también una fiesta que les avisaba, en la que tenían que prepararse porque venían momentos complicadísimos, momentos difíciles. El invierno iba a arreciar tremendamente. Entonces hemos venido desarrollando es una enseñanza desde el día de Yom Teruah. Y hemos venido desarrollando esta enseñanza en lo que tiene que ver con la ceremonia y la preparación de una novia, ¿sí? De una novia para recibir ¿a quién? A su amado. Entonces veíamos que en la antigüedad toda la preparación de un matrimonio tenía varios pasos. Y habíamos entendido que un matrimonio en hebreo, por ejemplo, la palabra hebrea para matrimonio es la palabra ¿qué? Kedushim, ¿no? Kedushim. Y esa palabra hebrea, Kedushim, significa santidad. Es decir, que el matrimonio dentro de la concepción bíblica es un estado ¿de qué? De santidad, para el cual se va preparando uno. Y en la preparación del matrimonio hay varios pasos. El primer paso de ellos es el Shidduchim, en hebreo, que era la escogencia de la novia por parte del padre. Y ese paso ya lo vimos, ¿sí? Ya lo vimos. Si usted está interesado, bueno, ahí están los audios, los videos, usted puede adquirirlos si quiere tener todo el compendio de la enseñanza. El Shidduchim, que era la escogencia que hacía el padre de la novia, o sea, para su hijo, ¿no? El padre del varón escogía una esposa para su hijo. Luego venía el segundo paso, que es Ketuvá, que era lo escrito. Recuerde, Ketuvá significa lo escrito, que era un contrato, lo que podemos llamar el contrato matrimonial, a lo que la mujer y el varón se comprometían, y eso también ya lo vimos. Luego el tercer paso era el mohar. Y el mohar en hebreo, sí,
era el precio que el novio pagaba al padre de familia o a la familia de la novia, pero sobre todo el precio que pagaba por la novia, ¿no? Era un precio bastante alto, dando a entender con esto el compromiso que tenía el novio frente a quién, frente a su amada, ¿sí? Que la iba a cuidar, que la iba a sostener en todo esto. Luego venía otro paso que fue el último que vimos, que es el del mikvé, ¿sí? En hebreo, que era el mikvé, es la purificación, ¿no? Que era una piscina que se hacía un estanque. De hecho, hasta el día de hoy en muchas casas de judíos hay esto, sí, pero en la antigüedad esto se veía más allí. Unas piscinas, unas piletas en las que continuamente hacían unos ritos, por llamarlo así, unos actos de purificación. Y más aún la novia, ¿sí? Cuando una mujer estaba para casarse, empezaba a hacer una serie de purificaciones y de baños, ¿sí? Recuerden que los abuelos eran muy tradicionales en esto, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, una mujer tenía un bebé y le hacían ¿qué? Sus baños, ¿no? Y así también una mujer se iba a casar y le hacían sus baños. Esto es muy bíblico, ¿sí? No estoy hablando de riegos, ¿no? No estoy hablando de cosa brujería, sino como una preparación, una purificación. Entonces estos baños tenían como sentido, un sentido purificador, ¿ok? Ahora, después del mikvé, entonces venían otros pasos más, ¿sí? Y entre esos tiene que ver con la jupá, ¿sí? La jupá. Una jupá es una cámara, es un lugar, ¿sí? Muchas veces se usa como la cobertura, ¿no? Una cobertura que se pone allí, un techo que se pone en medio de todo esto. Y obviamente se armaba esta jupá para la novia. El novio la preparaba. El novio era quien iba a preparar. Entonces, mire, después del contrato, después de las purificaciones y de estar todo listo, ¿sí? O sea, de estar ya todo cuadrado, por decir algo de una manera, que todo está ya arreglado, ¿sí? Que ya hay un compromiso, ¿qué? Serio, adquirido de las dos partes. Entonces, ¿qué hacía el novio? El novio se iba, o sea, no se quedaba allí. Y bueno, entonces te vengo a hacer visita el próximo fin de semana. No. Después de cuadrar todo, ¿sí? Estoy hablando de cómo se hacía el matrimonio en la antigüedad, los matrimonios orientales, ¿no? ¿Sí? Allí del carácter bíblico. Entonces, después de tener todo esto cuadrado, el novio le decía a su novia, bueno, voy a preparar entonces recámara para ti. Y por lo general, esa recámara sentimental primaria se hacía en la casa del padre del novio. Entonces el novio se alejaba. No era que abandonara a la novia, porque para eso le había dejado un mohar, ¿no? Le había dejado presentes, y eso lo vamos a ver ahora también. Le había dejado varias cosas, pero también le ha dejado otros presentes que lo vamos a ver ahora. Entonces el novio se iba a preparar la recámara de la novia, ¿sí? Y a esto es lo que se le llamaba estar desposados. Por eso usted ve que dice la Biblia, cuando hablan de María y de José, los padres del Señor, del Mesías, de Yeshua, de Jesús, dicen que estando desposada María, ¿con quién? Con José, ¿sí? Aún no estaban casados, o sea, no había sido la consumación del matrimonio, porque no habían estado juntos, y no que estaban desposados. Es decir, que estaban en el proceso en el que José estaba preparando ¿qué? El lugar, ¿sí? Donde iba a estar la recámara de ¿quién? De la novia, ¿ok? Allí iba a estar la recámara de la novia. Entonces se iban y era todo una preparación continua, y obviamente ese tiempo de preparación pues estaba determinado también por el padre, porque el padre era el que veía si ya tenía realmente hecho una recámara bien adecuada. ¿Para quién? Para la novia, ¿sí?
O no que fuera a salir ahí con cualquier cambuchito, con cualquier cosa, una chocita allí hecha de esterilla. No, 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 no. Algo bien digno. Sí, y si eran de clase alta, o sea, si se trataba, imagínense, si se trataba de pronto de una princesa y de pronto del hijo de un rey que se iban a casar, pues imagínense cómo era esto. Obviamente, cuando esto sucedía en la realeza, escúcheme bien, cuando sucedía en la realeza, el príncipe iba y entregaba todo esto a la novia, y él regresaba para en el palacio real, sí, en el palacio del rey, organizar todo el lugar. Aunque en los palacios se acostumbraba que había muchas moradas. Él iba a preparar un lugar especial. Aunque el palacio tenía muchas moradas, él tenía que preparar y construir un lugar especial, porque no iba a ser cualquiera la que iba a estar ahí. Iba a ser ¿quién? Su amada, su esposa. ¿Ok? Entonces vamos a leer algunas referencias. Entonces el novio se iba, la dejaba, y ahí era donde empezaba la novia a estarse purificando continuamente en la espera de ¿quién? Del regreso del novio. Tenía que esperar, él se iba, pero él se iba con un propósito: a preparar ¿qué? Lugar donde su amada iba ¿qué? A vivir. ¿Ok? Entonces dice Salmo 19:5. Veamos algunas cosas, porque la jupá tiene que ver algo con mucha intimidad. Dice el Salmo 19:5. Dice: y como esposo que sale de su... ¿Qué dice su Biblia? A ver, búsquenlo, veo que algunos todavía están buscando Salmo 19:5. ¿Sí? Dice allí: y como esposo que sale de su tálamo. ¿Qué otra? Cámara. ¿Qué otra? Alcoba. ¿Qué otra? ¿Sí? Ok, tálamo, alcoba, cámara. Muy bien. La palabra hebrea que aparece allí, que ha sido traducida en diferentes versiones al español como tálamo, cámara, recámara, alcoba, es la palabra jupá. Ahí aparece. Si usted leyera la Biblia en hebreo, porque recuerde que la Biblia fue escrita inicialmente ¿en qué idioma? En hebreo. De ahí se ha traducido a los demás idiomas. Por eso siempre tenemos que ir al idioma original en el cual fue escrita, para saber cuál es la palabra que aparece allí. ¿Ok? Entonces dice acá: y como esposo que sale de su jupá, se alegra cual poderoso que corre por el camino. ¿Sí? Claro, salía de la recámara, ¿sí? Que era el lugar de intimidad. ¿Con quién? Con su esposa. Entonces cualquiera sale ¿qué? Alegre, ¿no? Cualquiera sale alegre de la recámara con su esposa. Sí, cual poderoso que corre por el camino. Ahora veamos Joel 2:16. Joel, libro del profeta Joel 2:16. Les estoy mostrando algunos textos que nos hablan de esto, de jupá. Jupá. Joel 2:16 dice, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 16, dice: congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, reúnan a los niños y a los que maman. Salga el novio de su... ¿Qué cree que dice ahí? ¿De su qué? Algunos dicen tálamo, otro que dice alcoba y todo. ¿Qué cree? ¿Qué palabra hebrea cree que dice ahí? ¿Qué palabra hebrea? No, no dice jupá, dice heder. Salga de su heder, de su alcoba. Salga de su heder, de su alcoba. Y la novia salga de su... Y la novia salga de su jupá. Ah, la novia está ¿en dónde? En la jupá. ¿Sí? Y la novia salga de su jupá. ¿Ok? Y la novia salga de su jupá. Ahora bien, la palabra jupá viene de la raíz jafá. Escúcheme bien, de la raíz hebrea. La palabra jupá, que es una palabra hebrea, así se llama, pues es el lugar que preparaba ¿quién? El novio. ¿Qué preparaba la jupá? El novio. Y luego iba por la novia para traerla y meterla ¿dónde?
a la jupá y ser uno con ella, ¿sí? Entonces la palabra jupá en hebreo viene de la raíz hebrea jafá, que significa cubrir, velar, proteger. Es decir, que el propósito de una jupá era como mostrarle a la mujer que ese era el lugar de ¿qué? De protección, de resguardo, de bendición, donde ella iba a estar ¿qué? Cubierta, donde no le iba a faltar nada, donde él le decía: mira, yo me comprometo a cuidarte, yo me comprometo a protegerte, yo he creado esto para ti, lo he hecho para que seas mi amada, no te va a faltar nada. Y así debe ser en la realidad, ¿no? También entre los esposos. Amén, esposas. ¿Qué si dicen amén las esposas? ¿Tiene que ser así o no? Así tiene que ser. Sí, que las esposas se sientan guardadas, resguardadas, que no tenga que ella esforzarse. Imagínense, yo no puedo creer que a una mujer le toque que clavar una puntilla. Yo jamás permitiría que mi esposa hiciera una cosa de esa, no una puntilla. ¿Cómo que eso me corresponde a mí, mi amor? Yo soy el hombre de la casa, aquí no te falta nada, ¿sí? Entonces, allí era ese momento, ¿no? Le decía, de resguardar. Entonces la palabra jupá tiene esa idea: lugar de resguardo, lugar donde va a ser protegida, lugar donde va a recibir provisión, donde va a estar resguardada, bendecida. Y para eso se hacía, ese era el propósito, la intención de la jupá, que entendieran esto. Obviamente para nosotros a veces es un poco complicado entender todas estas tradiciones, porque no estamos acostumbrados a ellas. Hoy por hoy, más bien el hombre va y le dice a la mujer: pues si quiere usted verá si se mete conmigo. Pues vamos allí y le ensayamos. Si nos va bien, seguimos. Si no, no. Si te vi, no te conozco. Chao. Sí, hoy es así. Vivamos unión libre allí y pasamos. Y si esto funciona, pues lo hacemos. Si no, no. No. Hoy hay una irresponsabilidad total. Todo esto creaba y generaba en el varón un sentido total de responsabilidad, en el que el varón decía: no, yo todavía no estoy en capacidad de hacer ni siquiera una jupá. ¿Qué le voy a hacer daño a una mujer? No tengo ni siquiera yo para hacerme una propia jupá, le voy a hacer una a ella. Entonces no le hacían daño a la mujer, porque solamente lo hacían aquellos que estaban ¿qué? Preparados en ¿qué? En todo, porque para asumir el matrimonio hay que estar preparado. No le haga el daño a una mujer, no se la lleve a sufrir. Hay hombres que se llevan a sufrir una mujer, ¿sí? Y no es justo. Si usted no tiene para bendecir, mantener a una mujer en bendición, mejor ni le proponga nada. Déjela libre, que es preferible una buena soltería a un mal matrimonio. Claro, no estoy diciendo con esto que no se casen, sí, pero trabaje para que pueda casar. Demuestre que usted tiene cómo, demuestre que usted sí es un macho alfa. Sí, demuestre, vea, venga, conmigo sí. Claro, y yo hablo esto con autoridad. Ok, mire lo que dice Isaías 4:5. Dice: y creará Yahweh en todo lugar del monte Sión, ¿sí? Y sobre todos los que se reúnen en asamblea allí, una nube de humo de día. Isaías 4:5. Y un fuego llameante, flameante de noche. Y sobre todos hará ¿una qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Una qué? Una morada, una cubierta. Bueno, la palabra que aparece ahí es la palabra jupá. Y habrá ¿una qué? Jupá de gloria. ¿Cómo será la jupá? No es cualquiera, sino una jupá de ¿qué? De gloria. Una jupá de gloria. En otras versiones traducen como dosel, cubierta, cámara, recámara. Vuelvo y lo leo. Y creará Yahweh en todo lugar del monte Sión. Es una profecía que se va a cumplir. Y sobre todos los que se reúnen en asamblea. ¿Sobre quiénes es que vendrá esta bendición? Sobre los que se reúnen en asamblea. Y la asamblea se reunía cada vez que la ¿qué? Convocaban. Y la convocaban por lo general ¿con qué?
con el toque ¿de qué? Del shofar, porque el shofar era el que se hacía escuchar. Se tocaba el shofar o la trompeta para hacer reunir al pueblo ¿en qué? En asamblea santa, uno solo. Y en ese momento el pueblo se volvía uno solo. Por lo tanto, está diciendo el profeta Isaías, está diciendo allí, sobre todos los que se reúnen en asamblea. Es decir, aquellos que van a escuchar ¿qué? El sonido ¿de qué? Del shofar, de la trompeta que anuncia el momento. Allí, sobre esa asamblea, dice allí, vendrá una nube de humo de día y un fuego llameante de noche, y sobre todos habrá una jupá de gloria. Versículo 6. ¿Que será de qué? ¿De qué servirá la jupá? ¿De qué servirá? De abrigo, dicen algunas Biblias. En otras, ¿qué dice? De sombra, de resguardo. Muy bien, es válido. Todas esas traducciones son válidas. Pero ¿qué palabra cree que dice allí? ¿Sí? Allí dice ¿qué? Suká. ¿Que será de qué? De suká. Una jupá que servirá de qué? De suká. Es decir, que una jupá también tiene la función de qué? De suká. Y recuerde que suká es la palabra singular de la palabra Sukkot, que es precisamente la fiesta que estamos celebrando, porque la palabra Sukkot es una palabra plural, sí, que significa tabernáculo, morada, enramada, tiene muchas ideas. Entonces dice que la jupá que el Señor hará para la asamblea de Yahweh, para la iglesia de Yahweh, su congregación, esa jupá será de gloria y servirá para la iglesia ¿de qué? De Suká. Es decir, que es la morada definitiva que el Señor preparará para la congregación de Él. Es decir, que el Señor está preparando una Suká como jupá para la iglesia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy dando a entender? De ahí la importancia de la fiesta de Sukkot, porque es la fiesta de las enramadas. Ahora bien, para los que no de pronto lo saben, Sukkot es una fiesta bíblica que celebraban desde la antigüedad los hijos de Israel. Ellos la celebraban en la antigüedad en recordatorio que sus ancestros fueron extranjeros y peregrinos en medio de ¿qué? Del desierto, cuando anduvieron de la mano ¿de quién? De Moisés. ¿Recuerdan? Que ellos salieron de Egipto y estuvieron ¿por dónde? Por el desierto. Y en el desierto ellos construían unas chocitas, ¿sí? Desarmables, que se armaban y se desarmaban rápidamente. Y a esas chocitas se les conoció como ¿qué? Sukkot, ¿sí? A cada una de ellas obviamente se le llama Suká, ¿sí? Cada una sola es una Suká, varias de ellas es ¿qué? Sukkot, porque ese es el plural. Entonces dice allí que ellos celebraban esas fiestas en recordatorio que sus padres, sus ancestros habitaron en medio del desierto en Sukkot, ¿sí? En esas enramadas, para entender que eso eran unos Sukkot provisionales, porque su Sukkot definitivo iba a estar construido ¿en dónde? En la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando los israelitas entran a la tierra prometida? Todo esto es una cuestión profética hacia la iglesia también, ¿sí? En este momento, la iglesia, su momento actual, está viviendo ¿en dónde? En el desierto. Esta vida es ¿qué? El desierto. Salimos de Egipto donde estábamos esclavos. Recuerden que los hebreos, los israelitas eran esclavos en Egipto. Y allá fue donde Moisés se presentó ¿a quién? A Faraón, ¿sí? Y creo que todos conocemos la historia, ¿no? Porque eso lo dan por las películas. Cómo Moisés se presenta ante Faraón y dice: deja ir a mi pueblo, dice Yahweh, para que me adore en el desierto. Mira lo que dice: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿En dónde? En el desierto. Es decir, que esta vida tiene un propósito. ¿Ser de qué? De adoración. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, a Yahweh, ¿sí? A Yahweh. Entonces así salen los hijos de Israel. Ya conocemos que se abre el mar
y pasan por allí, hemos visto las películas y tal vez conocemos bien la historia. Y empezaron a salir y anduvieron por 40 años. ¿En dónde? En el desierto. El desierto era el lugar provisional, pero ellos iban hacia un lugar glorioso que era la tierra prometida. Mientras estaban en el desierto tenían unas enramaditas que ellos mismos hacían. Eran provisionales, pero sus Sucot, sus casas, sus hogares iban a estar ¿en dónde? Definitivos, en la tierra prometida. Aquí ya salimos de Egipto, salimos del pecado. Ya el pecado no obra sobre nosotros, no somos más esclavos del pecado. Ahora estamos en el desierto y la nube del Señor está sobre nosotros y la gloria del Señor viene sobre nosotros. Y aquí habitamos en una sucá temporal. ¿Cuál es esa sucá? Su cuerpo, su alma está dentro de esta sucá. Una sucá provisional que se va desgastando. Es una sucá provisional que un día ya no va a existir más. Polvo volverá ¿a dónde? Al polvo, pero con la esperanza que nuestra alma habitará en una sucá eterna cuando pasemos a la tierra prometida, a la Sión celestial, al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ir al reino de los cielos, al reino del Padre celestial? ¿Cuántos van a estar allá? Amén. Eso es. Entonces dice aquí que nosotros vivimos, entonces estoy dando a entender, nosotros vivimos en una sucá temporal. Sí, tóquese su sucá. Ahora pellizque, ¿se le duele? Esa es su sucá, administrela, ¿no? Cuídela, porque al fin y al cabo ella es donde usted está, ¿qué? Habitando. Cuídela, cuídela. Pero recuerde que esta no es su sucá definitiva. Es decir, no le riendas sueltas a esta sucá. No deje que se vaya detrás de los placeres de este mundo y de las cosas carnales. No deje que su sucá se llene de ira, de resentimiento, ¿sí? De amargura, de ansiedad, de angustia, de avaricia, de deseos carnales. No deje que esta sucá se deteriore fácilmente. Ella es su sucá, la que Dios le ha dado, pero esta sucá le recuerda que no es definitiva, que usted está buscando, yendo, caminando por este desierto hasta entrar a un lugar donde va a recibir una sucá definitiva y eterna, provista por el mismo Dios. Amén. Entonces la jupá que el Señor hará es la que servirá para la iglesia ¿de qué? De sucá. ¿Sí me hago entender? Es decir, la recámara nupcial, que es la jupá, la recámara de la mujer, la recámara íntima de la mujer, ¿sí? Allí esa jupá será la que le sirva ¿de qué? De sucá, es decir, de morada definitiva. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que estoy usando pues los términos hebreos y no estamos acostumbrados a los términos hebreos, pero vaya aprendiendo. No, jupá, diga, jupá, o sea, la jupá es la recámara íntima de la novia. Y la sucá era un lugar de morada. Es decir, que la misma jupá le será ¿de qué? De sucá, de morada. ¿Sí me hago entender? Sí, estoy siendo claro. Si no me dicen y ahí vemos qué hago. Porque lo que me interesa es que usted entienda el sentido. No tanto si se aprende los términos hebreos, sino que entendamos, y para eso me quiero dar a entender. Isaías 4:6 dice, ¿qué será entonces? Le hará una jupá de gloria. Sí, una jupá de gloria. Versículo 6, que le será ¿de qué? De sucá, para sombra contra el calor y de refugio en la tormenta y de escondedero contra el aguacero. Claro, mire que acá esto está haciendo una descripción de ¿qué? La tormenta, aguacero, está haciendo una descripción de un tiempo ¿de qué? Como de invierno, ¿no? Un tiempo de invierno. ¿Sí? Y ese invierno va a venir, porque va a venir, y el invierno debemos entenderlo como el tiempo del juicio de Dios sobre las naciones. ¿Sí? El tiempo del juicio de Dios sobre las naciones. Entonces, quiero que leamos el capítulo 14 de Juan. Entonces, ahora con lo explicado, vamos a ver si entendemos mejor Juan 14.
Dice el Señor, Yeshua hablando, Jesús: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Cuántos creen en Dios, el Eterno? ¿Y cuántos creen en Yeshua, su Hijo? En la casa de mi Padre, ¿en dónde? Muchas moradas hay. Claro, porque ese es, o sea, esto es una metáfora como si fuera un ¿qué? Un palacio. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Es decir, yo no voy a ponerme a engatusarles, ¿no? Es como el novio que está conquistando a la novia, empieza a decir una cantidad de cosas, tratando de descrestarla, y ninguna de ellas es verdad. No, que el tipo tiene buena posición, que sabe esto, que sabe lo otro, que entonces la muchacha queda como, ¡oh! Este es el príncipe que yo estaba esperando. Y va a resultar que el tipo no sale ni con un chorro de babas, ¿sí? Entonces, dice acá, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Es lo que el novio hacía. Después de estar todo el contrato, todo esto, ¿qué hacía el novio? ¿Me voy a qué? A preparar el lugar. ¿Me voy a qué? A preparar el lugar. Él se iba y la novia quedaba allí, esperando a que llegara el momento de que su amado ¿qué? Viniera diciendo, ya está lista. Ahora sí, ven conmigo, amada mía. Esto es toda una historia de romance, ¿no? Una historia de idilio. Entonces dice acá, dice la palabra, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, la promesa, a prepararles el lugar, es porque vendré otra vez, ¿y qué? Y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, que lo que el Señor les estaba diciendo es la figura del novio, es la figura del novio en el que él se va, ¿sí? A preparar ¿qué? Un lugar, una recámara, una jupá, que será de suká. ¿Para quién? Para la novia. Ahora, ¿es una jupá de qué? De gloria, como lo leíamos ahorita el profeta, ¿no? ¿Es una jupá de qué? De gloria. Ahí tratamos de hacer una jupá así como adornarla bonita, algo así, pero obviamente eso no se parece en nada a lo que será la jupá del Señor, la jupá de gloria. Una jupá de gloria que le servirá a la asamblea, a la iglesia, porque la iglesia es la asamblea, ¿no? La asamblea de Yahweh es la iglesia, ¿sí? Le servirá a la iglesia ¿para qué? ¿De qué? De suká, ¿sí? Su propia jupá será su ¿qué? Su suká. Y él dice, voy a preparar. Es decir, que lo que él está preparando, lo que Mesías está preparando, lo que Jesús está preparando en el momento actualmente, ¿qué es lo que está preparando él? ¿Una qué? ¿Una qué? Jupá. ¿Que servirá de qué? De suká. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, para su iglesia, la novia, la amada. Ahora, cuando el novio decidía, llegaba el contrato y ahora él va a ir a preparar esto, él no dejaba a la novia ahí así, bueno, yo me voy, pues mientras tanto usted defiéndase como pueda. No. Él le dejaba una garantía, porque ahorita él ya asumía todo, ¿no? O sea, él ya estaba asumiendo sus compromisos con su amada, ¿sí? Él ya estaba asumiendo esto. Por lo tanto, él le dejaba a ella una bendición. ¿Y de qué se trataba esta bendición? Vamos a ver, ¿qué es el paso siguiente? ¿Sí? Luego venía algo que en hebreo se conoce como matán. Matán, es una palabra hebrea, ¿sí? ¿Qué significa qué? Regalo. ¿Qué significa? Regalo, ¿sí?
era una promesa, ¿sí? Era un regalo, ¿sí? Le dejaba una garantía. Me gusta más decir garantía, ¿ok? Era una garantía de que él iba ¿a qué? A regresar, y con la cual ella se iba a sustentar. Entonces, esta Matán es la promesa, la garantía que ha dejado el Señor. Es la garantía que dejaba el novio. Y entonces de ahí entendemos algunos aspectos de lo que habla la Biblia. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso es lo que se refería a el Matán, ¿sí? Esa promesa que era enviada por él, ¿ok? Porque eso se hacía así, de pronto se me pasó por alto, ¿no? Eso se hacía así, de esta manera. Tal vez no lo expliqué. Cuando se había firmado todo, que ya el novio decide y dice, esta es, entonces se va a devolver a la casa de ¿qué? De su padre a hacer ¿qué? La jupá, que le va a servir de ¿qué? De suká, ¿sí? Cuando él llegaba allá para empezar a hacer esto, entonces el padre entendía que la muchacha había estado dispuesta ¿a qué? A todo, ¿no? Ella decidió, porque no era que la obligaran, ¿no? Ella tenía que tomar su decisión. Por eso cuando Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo, ¿sí? Entonces él le dice, ¿y si la muchacha no acepta? Entonces él le dice, ¿y si ninguna muchacha acepta? Le dice, no, pues quedarás libre del juramento, ¿sí? Porque él le hizo jurar que le iba a conseguir una mujer especial. ¿Para quién? Para su hijo. Pero pues si ninguna quería ir, pues no podían obligarla, ¿no? Entonces cuando la muchacha aceptaba el convenio, el hijo se iba. Entonces el padre entendía que el convenio se había ¿qué? Ejecutado. Por lo tanto el padre le entregaba al hijo una porción, ¿cierto?, de su herencia, y el hijo, la enviaba ¿a quién? A ella, como muestra de la garantía. ¿Sí me acuerdo? Y llegaba, el padre, ya vengo a construir la jupá, padre. Ah, sí. Ah, mi hijo ha conseguido una esposa, la cual se va a preparar. Entonces le entregaba esa garantía y él ¿qué? Se la llevaba. Era la prenda de garantía, ¿sí? Lo que hoy llamamos nosotros el anillo, ¿no? La argolla de compromiso, que a veces le dan es una latica. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén. Ah, claro, ustedes tenían que quedar allí en su casa. La mujer no que porque el esposo o el novio se iba a preparar todo, entonces ella ya quedaba libre para hacer lo que quería. No, ella estaba ¿qué? Comprometida. Ella tenía que quedarse ahí ¿a qué? A esperar, ¿sí? En la espera de esto, ¿no? Entonces le dice aquí, en la ciudad de Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice, Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: y estando juntos, es decir, unánimes como uno solo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, la que oyeron de mí. O sea, la promesa que yo estoy comprometiéndome ¿qué? Darles esa, el compromiso. ¿Cuál fue la que oyeron de mí? Pues esa del compromiso de que los voy a tomar, pero por lo tanto no les voy a dejar solos, porque yo voy a ir a preparar el lugar, voy a preparar la jupá que será de suká para ustedes, ¿sí? En la casa de mi Padre. De esa promesa la que estoy hablando, la que oyeron de mis propios labios, está diciendo el Señor. Hechos 2:33. Hechos 2:33. Así que, dice el apóstol Pedro, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Mire, ¿qué hizo el Padre? Le entregó ¿qué? La garantía, ¿sí? La garantía, ¿a quién? A su Hijo, para que se la enviara ¿a quién? A su amada esposa o a su amada novia, que es ¿quién? La iglesia. Eso era lo que se hacía, esa era la costumbre. Por eso tenemos que contextualizar siempre la iglesia. Yo no estoy pretendiendo que usted se vuelva judío, nunca, jamás. Pero sí tenemos que entender las costumbres y los usos del pueblo hebreo. Porque si no entendemos estas costumbres, pues vamos a leer esto y no vamos a entenderlo. Todo esto está dentro del marco del desarrollo de un compromiso nupcial. Somos su amada, la amada iglesia del Mesías. Entonces dice acá, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ha dado, ha entregado. De hecho, la palabra que fue traducida como derramado en griego allí es dar, entregar como obsequio. Ojo con eso. La palabra griega que aparece allí, sí, que está traducido en muchas Biblias como derramado, que está correcto, no estoy diciendo con eso que esté correcto. Esa palabra griega significa entregar en abundancia un obsequio. Ojo, entregar en abundancia un obsequio, como entrega de un obsequio, ¿sí? Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Versículo 39. Ahora, ¿para quién es esta promesa? ¿Será que nosotros podemos participar de esa bendición? ¿Quiénes podrán participar de la bendición? Hechos 2:39 dice, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. No hay exclusión. Él está invitando a que todo el que quiera venir a ser parte de la novia del Cordero de Dios, a ser parte de la asamblea de la iglesia santa por la cual Él está trabajando, haciendo esa morada gloriosa, allí preparando ese lugar, preparando esa jupá. No hay exclusión, no se trata de unos cuantos, es para todos, para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que quieran, cuantos desean estar en esa reunión, en esa congregación. Es para todos los que quieran, es para usted, es para sus hijos, es para su familia, es para sus generaciones. Y eso es lo que hoy estamos celebrando en Sukkot, que el Señor está preparando una morada, un lugar en medio de las moradas celestiales para nosotros, pero también con la convicción que también se está preparando para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Y nuestras generaciones no quedarán por fuera, sino que en el nombre del Señor ellas vendrán y harán parte de la amada de la iglesia del Mesías. ¿Cuántos dan la gloria a Él? Es para todos. Si alguien se queda por fuera, sencillamente fue porque quiso. O sea, no quiso aceptar el compromiso. Dijo, no, yo no me quiero casar con ese señor. Yo no me quiero comprometer con ese hombre. No me quiero comprometer con ese señor. Sencillamente no lo quiero hacer. Y era una decisión que cada uno tomaba. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Si somos o no somos. Si pertenecemos o no pertenecemos. Pero si tomamos la decisión de sí, tiene que ser con toda responsabilidad. Porque si no el peso total de la ketuvá, del compromiso, caerá sobre nosotros. Ahora, quien nos está proponiendo este matrimonio no es cualquiera, es el Hijo del Rey, del Grande, del Todopoderoso, del Eterno, del Creador, el Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántas mujeres sueñan, no? Con que un príncipe les pida la mano, ¿no?
así, ¿no? Y como en los cuentos, ¿no? De princesas y que venga en su caballo allí. ¿Por qué será que muestran que el príncipe viniendo en un caballo? ¿De dónde cree que sale eso? ¿Eso lo inventó Disney? Y siempre, usted no ve que ellos siempre llegan en un caballo, ¿qué? En un corcel, ¿no? Y ¿qué? Blanco, ¿no? Ahí viene, ¿no? ¿Sí? Ahí viene ahí, y se baja, ¿no? Y, oh, amada mía, y ahí se postra, ¿no? Y allí todo eso, sí, parece como, ay, y toda mujer desea eso, ay, sí, yo quiero, sí, un príncipe de esos. Aquí nos está proponiendo, es el mismo rey. Es una grande bendición. Y el apóstol Pedro dice que esta garantía, en esa promesa pueden participar todos, para que todos los que están lejos y todos para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Claro, Él llama, Él hace el llamado. ¿Te quieres casar con mi hijo? Se le hace la invitación. ¿Quieres ser parte? ¿Te quieres casar con mi hijo? Hace la invitación, pero sencillamente la persona dirá sí o no. Y eso es lo que se está viendo allí. Entonces ahí está la promesa. Ahora, Efesios 1:13. Rápidamente, Efesios 1:13. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: en Él, ¿en quién? En el Mesías, en Yeshua. También ustedes, habiendo oído la palabra verdadera, que es el evangelio de su salvación. Mire, la palabra verdadera es ¿qué? El evangelio de la salvación. Es decir, cuando usted va a predicar, lo que tiene que predicar es ¿qué? El evangelio de la salvación. La palabra verdadera está basada en el evangelio ¿de qué? De la salvación. No se le olvide eso, ¿sí? En Él también ustedes, habiendo oído la palabra verdadera, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él. Es decir, que dos cosas se hacen, ¿no? ¿Sí? Primeramente, ¿qué? Se oye la palabra verdadera. Y luego, ¿qué? Se cree en la palabra verdadera. Y cuando hablo de la palabra verdadera, estoy hablando del evangelio de la salvación. No con eso estoy diciendo que es la iglesia palabra verdadera. Sí, porque alguno dirá, este ya está enseñando herejías. Mire, que van a salvar son los de su iglesia. No, aclaro. Sí, porque la iglesia será tomada de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nosotros somos un pequeño remanente nada más. Amén. Y Él tomará su iglesia. Él está preparando una iglesia a lo largo y lo ancho de la tierra. Aleluya, ¿no? Entonces, habiendo oído la palabra verdadera y habiendo creído la palabra verdadera, que es ¿qué? El evangelio de la salvación. ¿Y quién es el evangelio de la salvación? Pues Jesucristo. Es decir, habiendo escuchado el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de salvación, habiéndolo oído, y después de eso ¿qué? Habiéndolo ¿qué? Creído. Habiéndolo oído y habiéndolo creído, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Mire, el Espíritu Santo es ¿qué? Es la promesa que Yeshua dejó de parte del eterno Dios. Entonces, cuando el Hijo se iba a preparar la jupá que serviría de suká para su amada, el Padre le entregaba una garantía y la enviaba a su novia y ella la recibía como confirmación de que Él haría lo que se comprometió a hacer. Y esa era la garantía. Ese era el momento. ¿Y hasta cuándo iba a durar esa garantía? Mira lo que dice acá. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Que es el Espíritu Santo, que es la garantía, que es la promesa, que es las arras, la garantía de lo que de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hasta cuando Él ¿qué? Regrese. Ahí está el Espíritu Santo actuando sobre nosotros. Esa es la garantía. Ese es el sello
Claro, entonces la mujer llevaba esa prenda. Esa era una prenda que se lucía. Esa prenda le dejaba ver a los otros que ella estaba ¿qué? Comprometida. Y que ya le pertenecía a otro. Y que ese otro estaba trabajando ¿por quién? Por ella. Y que no la iba a desamparar. Y que no la iba a dejar. Y que estaría constantemente, a pesar de que estaba retirado, iba a estar velando por ella. Que no la iba a desamparar. Que no la iba a dejar. Y esa prenda sería la garantía de que él iba a regresar. Por cuanto él ya había hecho una adquisición. Por eso ahí dice, por eso dice acá, que es hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión que adquirió cuando pagó el gran precio, el mohar. ¿Se acuerda? El mohar, que eran todos los bienes que entregaba, ¿sí? Una cosa entonces era el mohar, que era todos los bienes que entregaba a ella y a la familia. Y otra cosa era ¿qué? La garantía, la prenda que iba a lucir, que le determinaba que este hombre efectivamente había aceptado todo y estaba construyendo una jupá que serviría de suká para ella. Y esa prenda sería su garantía hasta que él viniera. El Espíritu Santo es la promesa del Padre que fue entregada a Yeshua y fue dada a nosotros como garantía, ¿sí? De que somos su posesión ¿qué? Adquirida. ¿Qué somos? Su posesión adquirida, es decir, le pertenecemos a él, ¿sí? Somos su posesión. Por eso uno habla por eso yo digo mi esposa, porque es que es mía. Y ella habla de mi esposo, porque es que yo soy suyo. Y vaya que usted meta con la posesión de mi esposa, o que usted le ocurra meterse con mi posesión. Se me olvida que soy pastor. Claro, y por eso uno habla de mi esposa, de mi esposo, y por eso nos fundimos y somos ¿qué? Uno solo, sí. Claro, en el momento que uno se casa, pasa a ser de una mujer y queda muerto para todo el resto de mujeres. Amén. Sí. Ahora vivo para una y muero para el resto. Así debe ser. Y así y al contrario, la mujer vive para su esposo y muere para el resto. Por eso ahora son ¿qué? Uno. Y por eso el celo de Dios en cuanto al adulterio. Porque el adúltero, ¿sí?, está quebrantando toda una bendición que Dios ha puesto en la pareja. Gloria a Dios por el matrimonio. Amén. Por eso los matrimonios hay que salvaguardarlo. Hay que honrar el matrimonio. Tenemos que luchar siempre por él en el nombre del Señor. Amén. Y dice acá entonces que somos su posesión. Ahora mira lo que dice Gálatas capítulo 3, 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara aún a los gentiles, a las naciones. La palabra gentiles es naciones. Gentiles es naciones. A los gentiles, a las naciones, a fin de que por la fe, es decir, por medio de la fe, ¿en quién? En Yeshua, recibiéramos ¿qué? La promesa, la garantía ¿de quién? Del Espíritu. Es por medio de la fe. O sea, esa garantía no la recibe cualquiera. Esa garantía la recibe aquel que se ha aferrado y ha puesto su confianza ¿en quién? En Yeshua. ¿Sí? Se agarra de él, se toma de Yeshua. Y yo me tomo de mi Señor. Y en esta vida Él es mi Señor. Y me agarro de Yeshua. Y no me soltaré de este varón. Porque este es mi amado. En quien tengo confianza. En quien mi alma se goza y se reposa. Este es mi amado, ¿no? Así como la mujer, ¿no? Este es mi costilla, ¿no? Este es el mío. Y defienda a su esposa. Y defienda a su esposo a capa y espada, decía mi abuela. No.
Bueno, déjelo pues para que cualquier zángana llegue por ahí, pues. Quiere. Ojo, siempre esté orando por él y el hombre orando por ella. Todos los días. Para que no seamos tentados y no se aparten mucho, para que no caigan en tentación. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, mire que hace referencia a la bendición de ¿quién? De Abraham, quien envió a buscar ¿qué? Esposa, porque es que Abraham era símbolo y figura de ¿quién? Del Padre Celestial. Y su hijo Isaac era símbolo y figura de ¿quién? De Yeshua, su hijo. Por eso Isaac, y no es la enseñanza de hoy, porque es una enseñanza muy hermosa, ¿sí? Iba a ser ¿qué? Sacrificado. E iba a ser sacrificado en el mismo monte en el que Yeshua terminó siendo sacrificado. Y por eso Abraham dijo, este monte se llamará Yahweh Yireh, que significa Dios verá. Y se dirá en este monte Yahweh Yireh, y en este monte se declarará Yahweh Yireh, Dios se habrá dejado ver. Y en ese monte el eterno Dios se dejó ver con su provisión, con su sacrificio, cuando fue levantado en aquel madero su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador y Señor. Alabanzas y glorias sean dadas a Él. Esa es la herencia que tenemos, la herencia de Jesucristo. Porque la herencia de Abraham sencillamente era la herencia del Mesías. Era esa la herencia del Mesías, que era una descendencia especial de la cual vendría ¿quién? Nuestro Salvador. Entonces dice acá, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara aún a las naciones, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa, la garantía de ¿quién? Del Espíritu. Y esa garantía es una garantía que no perece, es una garantía gloriosa. Mire lo que dice Primera de Juan 2:25. ¿De qué se trata esa garantía? ¿Qué nos da el Espíritu? ¿Qué le da el Espíritu al que lo recibe? Mire lo que dice Primera de Juan 2:25. ¿Lo tiene? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Gloria a Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Es decir, que a través de su Espíritu, porque el Espíritu es el que infunde vida. Y si nosotros recibimos el Espíritu Santo, sobre nosotros será infundida aliento de vida eterna. Y no moriremos, sino que viviremos para contar la gloria de Yahweh. ¿Cuántos vivirán eternamente en el Señor? Ya no viviremos más en esta sucá, estaremos en su sucá gloriosa, en esa jupá de gloria. La vida eterna. ¿Qué te promete el Señor? Vida eterna. La vida eterna que es provista a través de la promesa, su Espíritu. El Espíritu Santo morando en cada uno de ustedes y en mi vida está infundiendo, soplando vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿Qué sopla el Espíritu Santo sobre su vida? ¿Qué está insuflando? ¿Qué está soplando? Vida eterna, vida eterna. Esa es la promesa. Yo amo esa promesa. Yo espero a mi amado. Y el último paso glorioso del matrimonio, el último paso, es el que se conoce como Nisuim. Nisuim. Es una palabra también plural en hebreo, que es difícil de traducirla al español, ¿sí? Por ser plural es difícil traducirla. Esta palabra Nisuim, para poderla entender mejor, debemos entenderla, ¿sí?, desde la raíz de ella. La raíz de Nisuim en hebreo
es la raíz nasá. Nasá. Y nasá significa cargar, levantar, llevar en los brazos. Nasá es el acto de cargar algo o llevarlo ¿en dónde? En los brazos. Entonces, ¿de qué se trataba el Nisuim? Escúcheme bien. El Nisuim era el último momento. Habiendo terminado la jupá, que le serviría de suká a la mujer, habiéndole ya terminado, el padre determinaba y decía: el padre está listo, y daba la orden el padre, y llamaba a sus, estoy hablando de un rey, ¿no? Eso se veía más que todo en la realeza, ¿ok? Estoy hablando de la realeza. Entonces llamaba a sus criados, a sus mensajeros, y decían: adelántense, porque mi hijo está listo para ir por la novia. Entonces, ¿qué hacían estos mensajeros? ¿Sí? Se llevaban trompetas, ¿sí? Y se alistaban e iban hacia el lugar donde se encontraba la esposa. Y al estar cerca a la esposa, empezaban ¿a qué? A sonar trompetas. Cuando la esposa escuchaba el sonido de trompetas, eso le indicaba que el novio estaba cerca, que ella ahora tenía que salir a recibir a su esposo, el cual venía de camino. Ella lo había estado esperando. Había estado esperando a su esposo y no podía dejar de esperarlo todos los días, porque ella no sabía el momento ni el día en que su esposo llegara. Solamente lo iba a saber cuando los mensajeros empezaran a tocar las trompetas por el camino, y cuando ella alcanzaba a escuchar las trompetas, esas trompetas eran las que le avisaban que su novio venía en camino, y ella debía salir entonces a recibir a su novio. Y es cuando él llegaba en el camino acompañado de las trompetas, ¿sí? Bajaba de su corcel, llegaba donde ella y hacía un acto tremendo, que ese es el acto del Nisuim, que es cargarla. Por eso la imagen, ¿sí?, típica del novio cargando a la novia. Todo esto sencillamente es parte de las celebraciones antiguas que se vivían en Medio Oriente, bíblicas. Entonces, por eso vemos casi esa imagen es típica en la que el novio carga a la novia y la lleva cargando, ¿sí? Es como diciendo: ahora me perteneces, yo te llevaré en mis brazos, yo te introduciré al lugar que he preparado para ti. Amada mía, te invito a que seamos uno solo. Y en ese momento seguían sonando las trompetas, y empezaba la algarabía, y empezaba el júbilo, y empezaba la fiesta gloriosa, porque el amado ahora tenía a la amada y le pertenecía a él. Esta es la gran historia de idilio y de amor que se ha venido escribiendo a lo largo de este tiempo, en donde nosotros, la iglesia, somos principales actores. Nosotros somos la amada del Señor, por la que Él vendrá y nos tomará y nos cargará. Por eso dice la Biblia: y sonará la trompeta, ¿sí? Y dice que el Señor descenderá hasta las nubes, y la iglesia, ¿qué? Ascenderá al encuentro con ella, con Él, y serán uno para siempre. Eso lo dice la Escritura, y quiero que veamos esto. Allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 18. Porque Él, el Señor mismo, Él mismo, en medio del llamado de mando, en medio de la voz del arcángel,
Y en medio de la teruá de Dios, sonido de trompeta, ¿sí? Sonido de trompeta. Recuerda que teruá o truá es el sonido de ¿qué? De la trompeta. En medio del sonido de trompeta de teruá de Dios, el sonido de la trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y así estaremos ¿qué? Por siempre con el Señor. Así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Estas palabras deben ser nuestro ¿qué? Aliento. Es decir, nuestra esperanza que el Señor ¿qué? Regresará. Que así como un novio responsable fue a construir ese lugar, esa jupá de gloria que servirá de sucá, así Él va a regresar. Y no pensemos que tarda mucho. Como dice Mateo 25, la parábola de las 10 doncellas que esperaban al novio. Que como el novio ¿qué? Tardaba, dice Mateo 25. Como el novio ¿qué? Tardaba. Ay, se está demorando mucho en construir esa jupá. ¿Sí? Que va a servir de sucá para mí. No. Dice que empezaron a cabecear todas y se quedaron dormidas. Pero de repente, en medio de la oscuridad y en medio de la noche, empezaron a escucharse ¿qué? Las voces que decían: viene el novio, ta 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 ta. Viene el novio, ta 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 ta. Viene el novio, salgan a recibirlo. Y dice que se despertaron ellas. Pero cuando se despertaron, dice la palabra que 5 de ellas, de las 10, no tenían suficiente aceite para ir por el camino a encontrarse con el novio. Y aunque pidieron a las otras 5 y le dijeron: por favor, dennos de su aceite para poder ir con ustedes, ellas dijeron: no, vayan y compren su propio aceite, porque si les damos nos va a faltar a nosotras y a ustedes. Y dice que mientras ellas fueron a conseguir el aceite, llegó el novio. Pero las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él ¿a dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Y aunque llegaron aquellas otras doncellas a tocar y diciendo: Señor, ábrenos, ¿qué se les dijo? Apártense, no las conozco. Por eso el Señor dice: velen pues, porque no saben en qué momento, el día, no saben el instante en que el Señor ha de venir. Su Señor ha de venir. Entonces, así sucederá lo que dice Apocalipsis 19:7. Dice Apocalipsis 19:7. Después de que el novio tomaba a la novia y la cargaba en sus brazos, ¿sí? ¿Qué hacía él? No la llevaba directamente a la jupá, sino que la llevaba a una ¿qué? Boda. ¿Sí? A una ¿qué? Boda que se había preparado. ¿Sí? Entonces dice allí. Entonces la gente empezaba, cuando decían viene el novio, empezaban a sonar las trompetas y el novio, eso era tiempo de alegría, porque eso era una fiesta, era una boda. Entonces dice 19:7 de Apocalipsis: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa está preparada. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Son las qué? Acciones justas. ¿Qué es el lino fino? Con el que se va a vestir la novia. ¿Qué es el lino fino? Acciones justas, es decir, acciones, actuación. Es decir, un continuo ¿qué? Vivir. Su vivir y mi vivir, para poder estar vestido de lino fino, debe ser ¿qué? Justo. ¿Y qué es
ser justo. Un justo es el que hace ¿qué? Justicia. Y en estos días yo enseñaba que ¿qué es la justicia? La justicia sencillamente es el resultado de vivir ¿con qué? ¿Conforme a qué? A la palabra del eterno Dios. Lo enseñaba, creo que fue la vez pasada, ahora el día miércoles, ¿no? El día miércoles. Que la justicia de Dios, dice el texto, y seremos justicia cuando hagamos y vivamos conforme a estos mandamientos, y seremos justicia. Y por eso el justo, dice la palabra, ¿qué sucederá con el justo? Lo vimos también el miércoles. El justo como palmera, tamar, recto. Palmera en hebreo, tamar, recto significa la palabra tamar en hebreo. El justo como palmera florecerá y crecerá como árbol en el Líbano, en medio del Líbano, es decir, ¿el qué? El desierto. Y dice el Salmo 92:13, sigue diciendo, y serán injertados, trasplantados en la casa de Yahweh, y allí florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y en los atrios, yo les enseñaba el miércoles, es donde se hace ¿qué? ¿La qué? La suká. La suká, que servirá de habitación. Allí que el justo crecerá como palmera, tamar, florecerá y crecerá como árbol en el Líbano, y serán injertados. Amén. Entonces, ¿cómo terminará toda esta bendición, toda esta gracia? Terminará de la siguiente manera. Apocalipsis 7:9. Ya vamos concluyendo el mensaje. Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto, vi y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía ¿qué? Contar, tomada de toda nación, tribu, pueblos y lenguas, es decir, de todo el mundo, que estaban en pie delante del trono y delante de ¿quién? Del Cordero, y estaban vestidos de ropas ¿qué? Blancas. ¿Y qué tenían en sus manos? Con palmas en sus manos. ¿Qué significa con palmas en sus manos? ¿Qué significa? ¿Aplausos? No. Palmas, la palabra palmas que aparece allí es la palabra griega phoinikes, que viene de la palabra, de la raíz griega phoenix. ¿Qué significa? Palma o rama de palma. O sea, no está hablando de las palmas de las manos, sino de palmas de ¿qué? De palmera, tamar. El justo como florecerá como ¿qué? Como palmera. Y dice que vio que toda esa gran multitud que estaba vestida de ropa blanca, como una ¿qué? Novia de lino fino, toda esa gran multitud, cada uno tenía ¿qué? Palmas. ¿En dónde? En sus manos. ¿Por qué palmas? ¿Por qué? Porque anteriormente, en la antigüedad, cuando una persona iba a un juicio, era juzgada por algo, por un delito, tenía que ir al juicio. Y cuando la persona llegaba al juicio y los jueces impartían justicia, y si después de haber indagado y haber visto todo, cuando iban a impartir justicia, entendían que la persona era ¿qué? Inocente, es decir, que era justa, por cuanto no había delito en ella, los jueces le entregaban a la persona ¿qué? Una palma, ¿sí? Una rama de palma. Entonces, ¿qué hacía la persona? Afuera estaba un patio, ¿sí? Exterior, en donde había una gran multitud esperando el veredicto. Si la persona salía, ¿sí? Con una rama de palma en su mano, la multitud entendería que la persona había sido declarada como justa, es decir, inocente de lo que se le imputaba.
y el pueblo se alegraba. Pero si la persona salía con manos vacías, todos empezaban a declarar muerte sobre la persona porque debía morir. Entonces, cuando la Biblia dice que esa gran multitud, cada uno, tenían palmas, ramas de palmas, lo traduciría yo, en sus manos, significa que ahí estaba viendo era a todos los que justos que habían sido tomados de entre las naciones por cuanto habían lavado sus vidas en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan la gloria al eterno Dios? Hoy nosotros tenemos palmas en nuestras manos. Hemos sido declarados como justos. Por eso tenemos derecho a vestirnos de lino fino. Son las acciones de los justos. El lino fino son las acciones de los justos. Y por eso el versículo 10 dice, de capítulo 7 dice: y claman a gran voz diciendo: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles, los testigos, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen todos estos vestidos de ropas blancas? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: ellos son los que vienen de afuera de la gran tribulación, porque lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Es decir, estos no vienen de tribulación, sino que fueron sacados de la gran tribulación, fueron cubiertos del invierno. No pasarán por el invierno por cuanto lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Porque después de Sucot venía ¿qué? El invierno. Por eso están delante del trono de Dios y le servirán de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, su sucá. Extenderá su sucá sobre ellos. Las extenderá. Y no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Es decir, serán cubiertas todas sus necesidades, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso dice el salmista en el capítulo 27, versículo 5 y versículo 6: porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal, me cubrirá en lo secreto de su templo, me pondrá en lo alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su templo ofreceré sacrificios con voz de teruá, y cantaré, sí, cantaré salmos a Yahweh. ¿Cuántos quieren cantar salmos a Yahweh? Porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal. Porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal. Esta es la historia de amor más grande que se ha escrito en el universo. Y este es el sentido de Sucot. El sentido de la victoria. Que hemos sido declarados justos, vestidos de lino fino, blanco, esperando al amado. Vamos a estar de pies, por favor, esta mañana.